Bien, después de hablar de la realidad de, de un país hermano que es Bolivia, tenemos que seguir hablando de política internacional, de geopolítica, porque han estado pasando un montón de cosas en los últimos tiempos, en muy poco tiempo los hechos van sucediéndose sin interrupción, y entonces decidimos llamar a alguien que conocemos más que nada porque la leemos mucho en Tectónico, la escuchamos en Página 12 también, por supuesto, la escuchamos en la Radio de las Madres. Así que tenemos el gusto en esta tarde de darle la bienvenida, de saludarla y agradecerle la presencia en el programa a Telma Luzani. Tema, mucho gusto, Claudio Angelini quien te habla y Juan Reginato te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contentas de hablar con ustedes. Bueno, nosotros también. Básicamente, Telma, un poco la introducción que hacía, es imposible resumir en pocos minutos todo lo que está pasando a nivel geopolítico. Entonces optamos por tomar un disparador para analizar el contexto. En particular, veíamos las reuniones que ha tenido Xi Jinping, primero con Donald Trump, luego con el presidente ruso. Y queremos preguntarte, iniciar la charla preguntándote, bueno, ¿qué significado tienen estas reuniones en este contexto internacional? Bueno, mira, yo tengo que decirte algo que creo que es muy importante. Yo creo que estamos definitivamente en una nueva era, en una nueva fase del mundo. Parece muy rimbombante, ¿no? Porque estoy hablando de la historia con mayúscula, Mm. pero te juro que es así. O sea, yo que vengo siguiendo todos los encuentros entre Xi Jinping y Putin, todas las cosas que dice Trump, las guerras, esto y lo otro, te puedo asegurar que el documento que sacaron Xi Jinping y Putin, que es un documento de declaración conjunta, están marcando varias cosas importantes. La reunión de Xi Jinping con Trump, vos la habrás visto, eran dos iguales, sino el dueño de casa un poquito más. Pero Ujú. pongamos que eran dos iguales, es decir, Xi Jinping demostró que ya no le sigue los pasos a Estados Unidos, que ya Estados Unidos no es el que marca las reglas del juego, que ahora las reglas del juego hay que discutirlas. Por ejemplo, Taiwán no se toca. Mm. Taiwán, esta es una línea roja. Entonces, ahí ya hay un cambio fundamental. Es Estados Unidos, que nosotros veníamos diciendo que estaba en decadencia, ya está. Ya no es más el país que más influye en la Tierra. Ahora hay por lo menos otro. E inmediatamente después, porque esto no es casualidad, Claudio, Obviamente, que, viste, 2 días después, vos sabés que las visitas de los presidentes no se arreglan en 2 días, ¿no? por supuesto. 2 días después cae Putin con este documento que es, nosotros decimos que es por acá. Es decir, Putin y Xi Jinping están no solo poniéndose al mismo nivel de Estados Unidos, sino están diciendo las reglas del juego ahora son estas. No es que la imponen, están proponiendo un nuevo orden. Y esto es algo muy impactante, ¿entendés? Porque ya nosotros veníamos hablando de decadencia, decadencia, y decíamos, bueno, pero no sabemos qué va a venir. Como nosotros estamos en Occidente, no nos damos cuenta de la dimensión de esto que está pasando, ¿entendés? Pues está muy lejos de nosotros. Pero cuando uno lee el documento, ve lo que se dicen, ve el lenguaje corporal, y te das cuenta que ya estamos en una nueva era. Y para nosotros, bueno, te dejo preguntar, porque si no No, no, hablo no, 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 mucho. me interesa que sigas desarrollando, Telma. No, y que para nosotros tenemos una doble situación. Primero, como estamos en el mismo continente del imperio que no quiere caer, que está haciendo todo lo posible, aunque cada vez es como una ciénaga, cuanto más se mueve, más atrapado queda.
estamos en el mismo continente y por lo tanto podemos sufrir más. Fíjate que está Claro, claro. avanzando sobre México, avanzando sobre Cuba, pero al mismo tiempo, como son estas cosas contradictorias, tenemos la gran oportunidad de un momento que está cayendo débil, bueno, ver ese mundo multipolar, ver ese mundo amplio que se está abriendo y plegarnos a él. Claro, No, digamos sí, lo que me estás diciendo es aquella multipolaridad por la cual abogamos tanto, bueno, no es ya un horizonte, sino que se está es comenzando a dar. exacto, es una nueva fase. De hecho, esta gente, este documento que te estoy comentando, habla de la palabra multipolar como si nada. Dice, el orden multipolar es bla, bla, bla. O sea, lo dan por hecho. Lo que no quiere decir que pueda haber marcha atrás, complicaciones, No, claro. o sea, no es las cosas fluidas, nada. Pero yo me imagino, te juro, me imagino, dice, bueno, la gente del 2050, del 2060, del 2070, van a decir, ese mayo del 2026 empezó otra época, Claro. ¿entendés? Y Telma, soy Juan, te saludo. ¿Cómo estás? Eh, cómo jugamos nosotros en ese mundo multipolar cuando le cerramos la puerta a los BRICS? Bueno, por ahora no jugamos, lamentablemente. Digamos, en los que nos quedan 2 años de gobierno de Milei no vamos a jugar y todo lo contrario, fíjate que están haciendo acuerdos con el Comando Sur, o sea, están proponiendo una plataforma para que Estados Unidos se fortalezca en eso que yo comentaba antes, en tratar de sobrevivir a costa nuestra. ¿No? Porque no solamente sobreviven a costa de nuestros recursos naturales, sobreviven a costa de nuestro mar, a costa de nuestras vías navegables, a costa de nuestras bases militares que ellos ponen acá, las de ellos. Sí, Es decir, no es que solamente nos sacan metales, tierras raras o petróleo, ¿no? claro. Entonces, nosotros, en lo que nos queda del gobierno de Milei, no creo que podamos hacer nada, tendremos que pelear porque nos saquen lo menos posible. Lo que tenemos que pensar es cómo nos vamos a preparar para justamente en el momento en que podamos recuperar e insertarnos en ese mundo, porque si no estamos del lado de los perdedores, estamos del lado del bando tóxico, Ujú, del bando, yo te diría hasta suicida, ¿entendés? claro. Del bando que no tiene chances en este mundo. Y Telma, viste que hay algunos sectores de la política nacional que dicen, bueno, pero pegándonos a Estados Unidos tenemos chance de mejorar nuestra posición en Malvinas a partir de cierta supuesta distancia entre Estados Unidos y Reino Unido. ¿Cómo ves eso? No, yo veo que eso es una ilusión. Una ilusión casi, o si nos ponemos psicoanalíticos, es una forma de negar lo que está pasando, porque nunca jamás, pero nunca jamás Estados Unidos va a elegir a un aliado, a dejar de lado a un aliado como el Reino Unido a favor de alguien que ha sometido y que humilla y que maltrata. A nosotros nos ha maltratado siempre. ¿Cuándo fue bueno con Argentina, Estados Unidos? ¿Por qué habría de, si ahí hay una base de la OTAN y ellos son capos de la OTAN, ¿por qué ellos habrían de ceder eso a favor nuestro? No, no tiene ninguna lógica. Claro. En todo caso, se lo apropiarían y dirían al Reino Unido, bueno, ahora es solamente nuestro, pero no, no, tampoco no les conviene cooperación ahí. En ese caso, les conviene cooperar. Claro. Ahora, analizando la realidad latinoamericana, ¿no? Hoy por hoy tenemos un par de casos que pueden jugar a favor nuestro, que es Claudia Sheinbaum y Lula, eh, y el resto de países gobernados por, a mí no me gusta hablar de derechas o de izquierda, pero de gobiernos conservadores pro estadounidenses, ¿no es cierto? La cuestión, digo, es cómo sobrevivimos
estos, en el caso nuestro, bueno, faltan 2 años para que haya un nuevo gobierno, que esperemos que sea de corte nacional. Pero ¿cómo sobrevive la región a todo esto con el solo apoyo de México y de Brasil? Bueno, está Colombia, que todavía no se sabe qué va a pasar. Claro, también. Eh, Mira, es demasiado dinámico para pensarlo en esos términos, ¿no? Fíjate que hasta hay movimientos en Perú, el segundo de Perú, que el que compite con Fujimori, no sabemos qué va a pasar. Bolivia está también muy dinámica. Es decir, es difícil decir, bueno, hay 2 o hay 3, y entonces ¿qué va a pasar? Brasil. Hola. Me parece que la perdimos a Telma, qué lástima. Vamos a tratar de establecer nuevamente comunicación. Ahí se escuchó el piripipip de cuando se corta. Ahí vamos a tratar de volver a comunicarnos. Mientras escuchamos un poquitito de música instrumental, Una tarde de invierno de Lito Nebbia. Bueno, Telma, te no fuiste, pero aquí te tenemos de nuevo. Sí, no sé dónde quedé, porque me quedé hablando sola. Claro, me imagino. No, estabas analizando, bueno, México, Brasil, Colombia. La pregunta era cómo nos arreglábamos durante este tiempo que falta, que es de transición, y nos decía que todo es muy dinámico como para poder hacer un análisis, ¿no? Básicamente ese era Claro, decía lo de, no sé si me escucharon, lo de Perú, que todavía no está definido quién Sí. va a ganar, si Ahí te Fujimori perdimos, o... ahí te perdimos. Ah, bueno, no sabemos si va a ser Roberto Sánchez o va a ser Fujimori, no sabemos qué va a pasar en Bolivia, es decir, a Brasil también puede cambiar, fin de Sí. año, es decir, hay mucho cambio, no se puede pensar en términos de corto plazo, me parece que hay que pensar en líneas más largas y sobre todo el tema de la integración, en base a por ahí a políticas muy amplias donde puedan entrar gobiernos que son distintos, pero que por ahí pueden tener algunas líneas comunes. Esa me parece que es nuestra perspectiva. Sí, me parece que básicamente lo que importa es que cada gobierno responda al interés nacional de su país y a la vez esté dispuesto a aportar a la región, ¿no? Iniciativas como fue, no sé, el Mercosur en su momento, bueno, lo que se puede hacer ahora en la actualidad. Y sí, exactamente. Pasa que, bueno, estamos en un momento donde el imperio justamente, por eso que estábamos hablando al principio, de verse muy vulnerable, de verse con fracasos en el Golfo Pérsico, bueno, se está poniendo extremadamente agresivo, o sea, no es fácil esto, ¿no? Es como Pero un tenemos boxeador que pensar, grandote que se está cayendo y por ahí te pega un claro, castañazo. y está desesperado, ¿viste? El famoso manotán de ahogado, Claro, ¿viste? Es claro. esto. Y tenemos que pensar en eso. Igual, sabiendo eso, pensar en un futuro en el que tengamos algo para hacer. Sabiendo que es difícil, sabiendo que podemos recibir golpes, pero pensando también en que es posible. Telma, te iba a preguntar por cuál es tu opinión de la situación hoy en Venezuela y en Cuba, en las dos
en los dos focos que ha puesto el Donald. Sí, bueno, primero voy a empezar por Cuba, porque creo Ujú. que nosotros todos los que están escuchándonos, tienen que hacer, digamos, todos les debemos algo a Cuba. De alguna manera ha ido gente, yo hoy me estaba acordando, por ejemplo, de un político radical que mucha de la gente que nos está escuchando no sabe ni quién es, pero vos seguramente sí, Jaroslavsky. Sí, sí, Ha César. estado miles de personas con problemas de discapacidad o que han tenido accidentes, bueno, ni hablar de Maradona, han sido acogidas por Cuba. Cuba ha dado de una manera muy generosa lo que ha podido dar, más allá de lo que siempre se dice, del COVID, etcétera. Entonces me parece que todos los argentinos que tuvieron que alguna conexión directa con Cuba, y los que no la tuvimos, yo solo como periodista he tenido conexión, pero aún así hay que realmente luchar por ese país, porque vuelvo a lo mismo, este gigante, este boxeador gigante que da manotazos de ahogado, quiere tener algún éxito, entre comillas, para las elecciones de noviembre y las legislativas. Y entonces, así como pudo hacerlo con Venezuela, que en 24, 48 horas eh, chupó, digamos, al presidente Nicolás Maduro, ahora quiere hacer esto con Raúl Castro. Sí, Hay un lo ha explicitado, portaaviones a ¿no? pocas millas. ¿Cómo? Lo han explicitado Lo en han estas horas. explicitado. Han puesto un portaaviones muy próximo. Más o menos es la misma estrategia que llevaron a cabo, pensando que va a ser tan exitosa para ellos como fue la de Venezuela. Yo creo que es momento, digamos, por suerte China fue muy claro en que esto no era una violación a los derechos humanos, fue recontra claro Rusia, que dijo Cuba es nuestro amigo, pero creo que todo el mundo tendría, porque todos los países le deben algo a Cuba, Claudio. Claro. Italia, cuando fue Francia, cuando fue el COVID, ni hablar África, ni hablar el resto de América Latina. Entonces, yo creo que es un momento en que todo el mundo tiene que salir a solidarizarse y actuar con relación a lo que está pasando en Cuba. No permitir que esta ley internacional, esto me importa tres pitos la ley internacional y yo hago lo que quiero, Claro. eso no se puede permitir. Porque No, empezó por Gaza, siguió por Venezuela, bueno, después sigue por nosotros. O sea, totalmente. eso no termina. Y Entonces justamente, creo que en este momento, sí, perdón, no, termina. no, que justamente creo que hay que ser, este es el momento antes de que empiece la catástrofe, porque te digo por qué, porque Cuba no va a ser Venezuela, Cuba se va a defender, Claro. Cuba va a haber muchos muertos, y no sé si no va a haber muertos norteamericanos también, ¿entendés? Entonces no va a ser lo mismo, estamos al borde de una catástrofe. Yo creo que hay que ser realmente muy, muy cuidadoso y impulsar un cambio, impulsar una acción para que eso no suceda. Sí, porque han demostrado ser capaces de todo, así que nada sorprendería. Ahora, en orden a esto, justamente te quiero preguntar, y volviendo al principio de la entrevista de las reuniones de China con Estados Unidos y Rusia, ¿cómo interviene eso en el conflicto de Medio Oriente? Es decir, el genocidio en Gaza nosotros lo perdimos de vista, pero continúa, sigue en proceso. Entonces, si de alguna manera no tenemos o podemos tener esperanza de que esto juegue a favor de la paz. Mira, eso que te decís es una cosa muy importante, porque yo creo que no nosotros, sino a nivel de comunidad internacional, nos hicimos un poquito, como dicen los mexicanos, fingimos demencia. Nos hicimos un poquito los tontos de lo que estaba pasando en Gaza. Bueno, está pasando allá medio lejos, ¿viste? Son gente que está bajo el tema de Israel, pero
fíjate vos como si no frenás una cosa se desparrama, se derrama. Después empezó con Estados Unidos, empezó en el Golfo Pérsico, y si no lo paraban en el Golfo Pérsico, iba a seguir, ¿entendés? Entonces, ¿a qué voy? A que vos me hablás de paz. No es tan sencilla la paz, no es que se sientan dos señores en un escritorio y se firma la paz. Me parece que es en este contexto en el que estamos, la potencia agresora, Israel y Estados Unidos, tienen que darse cuenta de que pierden más de lo que ganan. Y ahí va a haber algún tipo de acuerdo y algún tipo de paz. Si no, no pasa. Estaba leyendo un artículo extraordinario, mira, te lo voy a decir, esto que es para pensarlo, ¿no? Pero dice esto, dice que Irán está cumpliendo el mismo papel que cumplió el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es el único ejército que es capaz de enfrentar el Ejército Rojo a Hitler, que era más poderoso, Irán a Estados Unidos, que es más poderoso, que son capaces de enfrentar hasta la muerte al genocida, digamos, al ejército que viene matando. Y que eso es lo que cambia la correlación de fuerza. Es interesante como idea. No sé si es exactamente así, pero es interesante como idea. Es un ejército que se anima aún cuando el otro es más grande, ¿viste? Claro. Telma, la última de mi parte. Vos mencionaste antes cuando hablábamos de Cuba, pero aplica también en este caso. Todo esto tiene una fuerte dependencia de lo que suceda en las elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Vos creés que es así primero y creés que hay alguna modificación en esas elecciones o que con las últimas movidas que hizo Trump, logrando mayor representación posible en lugares afines, eso se morigeró, se quedó desvanecido? ¿Cómo Yo lo creo ves? que no, porque ahí va. La verdad te estoy diciendo todo en base a encuesta, que no siempre es la verdad absoluta, ¿viste? Las encuestas indican que el estadounidense está bastante cansado, no quería la guerra con Irán, piensan que no tienen que el Estado norteamericano no tiene que estar poniendo plata en una guerra, sino pensando en sus propios ciudadanos. No está bien el tema electoral en Estados Unidos. Pero por otro lado, si vos también miras las estadísticas históricas, cuando el partido gobernante pierde las elecciones de medio término, digamos, no es una catástrofe total. O sea, no es bueno, pero tampoco es una catástrofe. Ha sucedido y según las estadísticas, te digo siempre, Sí. es probable que esto pueda revertirse. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que sí, que va a perder seguramente la Cámara de Diputados o de Representantes, como lo llaman ellos, no sé, la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se renueva totalmente, así que es más probable que pierda, pero vamos a ver si sin las dos cámaras igualmente puede continuar con su política de saqueo y de muerte, porque el tema que está detrás de esto es que ellos están mal, están en decadencia y no tienen muchas alternativas. La alternativa sería admitirlo y cambiar de la política. Y yo la verdad que no me lo imagino a Estados Unidos cediendo por ahora. Claro. Sí, porque en definitiva va en contra de los intereses nacionales que decía querer reflotar con el famoso MAGA, ¿no? Así que Claro. Resulta contradictorio en sí mismo. Telma, te queremos agradecer, pero en serio infinitamente este largo rato que nos has dado. Y bueno, comprometerte para cualquier otro jueves seguir conversando de estos temas. Dale, encantadísima. Bueno, te mandamos un beso muy grande y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Chau, hasta luego. Adiós.